Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Jimena y hoy vamos a hablar de mis clásicos favoritos y vamos a hacer el unboxing de la cajita del mes de septiembre de Books Club. Bueno, en primer lugar estoy muy emocionada por hacer este video para ustedes porque los clásicos de la literatura son algo que a mí me encanta, es algo que empecé a leer bastante chica y que a través de los años he ido descubriendo lecturas que me gustan más. Siento que son lecturas súper valiosas y que siguen siendo relevantes en nuestra época y por eso quiero recomendarles algunos de mis favoritos para que ustedes también puedan acercarse a ellos, puedan leerlos. Sé que los clásicos de literatura son a veces un poquito intimidantes. Por esa razón, también el objetivo de este video es darles algunos tips para que ustedes puedan encontrar algunos clásicos que les gusten y que les apasionen también. En este video les voy a mencionar los 10 clásicos que son mis favoritos. Evidentemente hay muchísimos clásicos increíbles, pero bueno, traté de reducir la lista para poder traerles a ustedes clásicos que yo creo que son muy relevantes, pero que al mismo tiempo creo que no son tan difíciles de leer, algunos más que otros. Y el primero del que les quiero hablar es La Odisea de Homero. Y con esto el primer tip que les quiero dar es que busquen ediciones buenas y traducciones buenas de los clásicos que vayan a leer. No estoy diciendo que la mejor edición es la más cara, muchas veces no. Es cuestión de investigar un poquito y buscar qué edición y qué traducción es la que mejor va a funcionar para nosotros. Hay traducciones que son muchísimo más amables con el lenguaje y que de alguna manera tratan de que no sea tan complejo de leer el texto. Esta edición que yo tengo a mí me gusta mucho, la he leído 3 veces y bueno, esta está traducida al inglés, pero seguramente hay muchas ediciones que están muy bien en el español. Esta edición, la verdad, yo la conocí porque esta es la que me dejaron en la escuela y me encanta la manera como están escritos los versos y todo. Creo que realmente es una muy buen trabajo. Y la razón por la que les quiero recomendar La Odisea es porque creo que es como de los textos más emblemáticos de la literatura de la humanidad. A diferencia de la Ilíada, que yo no la he leído y que mucha gente menciona que es bastante compleja, yo siento que esta historia es muy fácil de seguir. En este libro, nuestro protagonista es Odiseo y él, o Ulises, como lo quieran ver, y él va a tratar de volver a su casa, a su hogar, que es Ítaca, y él acaba de pelear en las guerras. Entonces lo que pasa en esta historia es que vamos a ver todas las aventuras a las que él se enfrenta para poder regresar a casa. La razón por la que creo que este libro es súper importante es porque creo que más allá de las aventuras que nos vamos a encontrar, que a mí se me hacen muy interesantes, hay todo tipo de monstruos y pasan muchas cosas, se encuentra con diferentes dioses, etc. Yo creo que lo más importante de esta historia es que habla sobre la capacidad del ser humano de anteponerse a todos los obstáculos a los que se enfrente. Y por esa razón creo que sigue siendo relevante e importante la historia, porque al final del día creo que es muy fácil relacionarse con las cosas a las que se enfrentan las personas, aunque en este caso sean cosas quizá muy fantásticas, muy mitológicas. Al final del día es un libro que habla sobre la resistencia humana y sobre la importancia del hogar y de la familia y de volver a donde uno pertenece. Es un gran viaje, entonces se los recomiendo mucho. La verdad, mi edición me encanta. Si no pueden conseguir una buena edición, también busquen en internet. Hay muchos libros clásicos, especialmente como estos, que ya están disponibles en internet y que hay buenas traducciones también. Entonces, bueno, ese es el primer libro. Los siguientes 2 libros de los que les quiero platicar son de William Shakespeare. Creo que todo el mundo debería de leer William Shakespeare y he leído varias de sus obras, pero las que escogí para compartir con ustedes son Hamlet y, por otro lado, Macbeth. Entonces, primero les voy a platicar sobre cada una de ellas, pero antes de eso les voy a decir otro tip que para mí ha sido trascendental en la vida y es, vean esta edición que fea es. Bueno, o sea, no es sea bonita, es una edición como, parece como de estudiante y sí, es para estudiantes. Estas ediciones de Clips Complete yo la conseguí porque la tenía que leer en la prepa y lo que tienen estas ediciones que se me hace súper importante es que traen notas, todo el tiempo traen notas de lo que significan las cosas cuando hay quizá vocabulario que no conocemos. También al mismo tiempo a veces vienen explicadas algunas expresiones que son raras, que son muy shakespearianas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces como que queremos enfrentarnos a los clásicos y queremos hacerlo bien, queremos hacerlo muy intelectualmente y no. O sea, yo creo que si tú encuentras una edición que te funciona, que te hace que comprendas mejor el texto, yo creo que está bien. Esta edición también trae, al principio de cada capítulo, trae un resumen
de lo que va a pasar en esa escena o en el acto completo, creo, incluso, y viene también algunas cosas explicadas de los temas que subyacen, etc. La razón por la que a mí me gustan estas ediciones de Clips Complete es porque creo que es una buena manera de aproximarse al texto cuando no lo conoces, cuando es demasiado ajeno a ti. Aparte, bueno, este está en inglés, entonces obviamente es un inglés que no es de lo más sencillo, y a veces eso nos puede resultar intimidante y nos puede hacer que nos alejemos de la historia, que es lo más padre. En cuanto a la historia, esta es la historia de Hamlet, que es un joven, es un príncipe de Dinamarca que al parecer, bueno, no al parecer, que de alguna manera u otra se va a tener que enfrentar al hecho de que su padre ya no está, al hecho de que su tío está casado ahora con su mamá y que él tiene que encontrar su lugar en el mundo y tiene que encontrar su lugar como el príncipe que es. Entonces, es una historia que habla mucho sobre la existencia humana, es una historia que habla mucho sobre también enfrentarnos a obstáculos, pero también comprender qué es lo que queremos y a dónde vamos. Por eso me gusta mucho Hamlet, por eso se los recomiendo. Además, Shakespeare es el maestro de las emociones, es el maestro de crear personajes que son muy, muy complejos, y creo que en Hamlet tenemos uno de los personajes más complejos que hay. Entonces, definitivamente les recomiendo, si van a leer una obra de Shakespeare, lean esta. Si quieren leer otra obra de Shakespeare, les recomiendo que lean Macbeth. Macbeth es la historia de un hombre que, a partir de una profecía que le dicen unas brujas, él descubre que va a ser el rey de Escocia. Pero para llevar a cabo esta profecía van a pasar un montón de cosas muy trágicas. Va a tener que enfrentarse a la ambición suya, a la ambición de Lady Macbeth. Entonces creo que es una historia que también nos hace reflexionar muchísimo sobre hasta dónde somos capaces de llegar para lograr lo que queremos. Esta edición es parecida a la que les enseñé, pero esta es otra que se llama Oxford School. En esta también tenemos el glosario y el texto original, entonces está súper bien. Creo que esta no trae resumen por capítulo. Este libro yo lo compré después de haberlo leído con unas copias muy feas que me dieron en la escuela, entonces este es un mejor acercamiento al texto porque trae todas las ayudas necesarias para que podamos comprenderlo bien. No sé si en español existe algún tipo de edición parecidas a estas, pero la verdad se me hace una súper forma de aproximarnos a estos textos. También, lo que yo les recomiendo, y no me da vergüenza decirlo, es, si no están entendiendo lo que está pasando, busquen un resumen de qué pasa en cada escena. Si ya la leyeron y no entendieron, busquen un resumen y vuelvan a leer la escena para poder comprender bien qué es lo que pasó y tratar de entender toda la simbología que está de por medio. Yo creo que no tiene nada de malo no entender. Creo que el punto es, ok, no entendí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo busco cosas para poder comprender mejor el texto? Creo que a veces por eso a la gente le dan mucho miedo a los clásicos, porque es como, no le voy a entender. Sí, a mí también me ha pasado, no me da vergüenza aceptarlo. Hay veces que leo cosas y no les entiendo. Y a partir de investigar y de buscar y de releer, entiendo bien lo que está pasando y creo que es una muy buena estrategia que yo les quiero dejar. El siguiente libro del que les voy a hablar me va a permitir darles otro tip extra, que es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Yo creo que este es uno de los mejores libros que se ha escrito, pero mucha gente no le gusta porque el problema es que es muy complejo, tiene demasiadas cosas ocultas, el texto está lleno de dobles sentidos, metáforas, cosas que a primera vista van a ser muy difícil que las cachemos. Entonces, en vez de leer el texto de corrido como sería y quizá no comprender o quedarse como un poquito sacados de onda, lo que yo les recomiendo es, esta edición a mí me gusta mucho, está muy bonita, pero no es la que yo les recomiendo porque esta edición no viene nada explicado. Entonces, algo que les recomiendo para los clásicos es que busquen estas ediciones. Sí son más caras, pero valen mucho la pena. Esta es la edición anotada de Alicia. Esta edición sí está en español, yo la he visto. Y estas personas se dedican a hacer todo el trabajo de investigación que nosotros no tenemos tiempo de hacer. Entonces nos presentan unos textos increíbles con un montón de notas. Sí es más tardado leer así, pero si realmente quieren llevarse la experiencia completa del libro, vale la pena leerlo así. Especialmente con este libro. No les estoy diciendo lean todas las ediciones anotadas de todos los clásicos porque es muy difícil, es muy pesado. Pero este en específico, léanlo anotado. ¿Por qué? Porque van a poder entender mucho más de lo que estaba pasando en la mente del autor, porque van a entender mucho más del contexto. Alicia es un libro que tiene demasiadas cosas ocultas que si no las vemos, muchas veces no nos va a hacer sentido el texto y a veces hasta se nos hace muy ilógico, porque sí es un poco ilógico. Entonces les recomiendo que lean esta edición. Obviamente Alicia en el País de las Maravillas es una historia de una niña que se mete en un hoyo y llega a un mundo fantástico, pero hay más cosas detrás. Entonces, por favor, lean esta edición o cualquier edición anotada que encuentren o busquen en internet, busquen más información de qué significan las cosas que están en el libro.
Otro pequeño librito que es una joya y que todos deben leer es Las penas, ¿cómo se llama en esta edición? Las desventuras del joven Werther, perdón, es que a veces se llaman Las penas del joven Werther, es de Goethe. Este libro está originalmente escrito en alemán, obviamente yo no tengo el nivel de alemán para leerlo en el idioma original, entonces por eso compré esta traducción que está buenísima, es de Cátedra. Sí está un poquito más cara de lo normal, pero se las recomiendo, la verdad es que está de lujo. Es un librito cortito, habla sobre Werther. Werther es un joven que digamos que está encontrando su lugar también en el mundo, un poco como Hamlet, pero que desafortunadamente se va a enamorar de una mujer que no puede corresponder su amor y que además está comprometida para casarse con alguien más. Y eso le va a provocar una tristeza increíble. Entonces, este libro me gusta porque habla sobre la desesperación que provoca el no poder tener a la persona que amamos y que además es irremediable, que no hay solución. Entonces, es un librito un poco triste, la verdad sí es muy triste la historia, pero yo la descubrí porque igual lo tuve que leer para la escuela y creo que nunca lo hubiera comprado de no ser así, y la verdad es que siento que mucha gente pasa, o sea, no le da el lugar a este libro que merece. Este libro pasa muy desapercibido en los clásicos de la literatura y no siento que deba ser así porque siento que es un libro con gran contenido, siento que la prosa es bellísima y bueno, nada, recomendadísimo, obviamente está dentro de mis favoritos y espero que también puedan leerlo. Los siguientes libros de los que les quiero hablar están agrupados porque creo que son como los grandes hits de los clásicos y todos son de horror. El primero que quiero mencionar es Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein me tardé demasiado tiempo en leerlo. Demasiado. Apenas lo leí el año pasado, no sé por qué, lo debí de haber leído hace años, pero siempre tuve otras lecturas que me interesaban más, entonces decidí darle un momento a este libro, el momento que se merecía. Me tardé bastante en leerlo, bueno, como un mes, pero sí, para mí es bastante. Compré esta edición, la compré en Gandhi, creo, está muy bonita, muy muy bonita, las ilustraciones están hermosas, trae como hojas de albanene con ilustraciones, está muy bonita. Este libro es la primera versión de Frankenstein. Esto se los menciono porque no quiero que se vayan a confundir. Hay dos textos que fueron publicados, cualquiera de los dos está bien, pero yo sí me hice bolas porque yo estaba escuchando el audiolibro al mismo tiempo, entonces para que no se vayan a confundir con sus textos. Frankenstein habla sobre Victor Frankenstein, el doctor Victor Frankenstein, que es un joven médico que está buscando aspirar, que aspira a ser alguien en la vida, que aspira a tener un lugar. Entonces se le ocurre la maravillosa idea de hacer un experimento en el que crea un monstruo que tiene cualidades humanas, pero que al mismo tiempo él no quiere aceptar que las tiene. Entonces, este libro me hizo enojar muchísimo, de verdad. Este libro tiene uno de los personajes que más me han hecho enojar en toda la historia. De verdad, hacía unos corajes. Pero creo que es muy importante porque nos hace reflexionar mucho sobre cómo somos los seres humanos y qué tan egoístas podemos llegar a ser. Entonces, por eso me gusta. Además, al igual que Werther, la prosa es estupenda. Otro de los grandes textos es, obviamente, los cuentos de Edgar Allan Poe. Mi edición está espantosa, no sé por qué compré esta edición tan fea, tan fea, y además trae los poemas, los cuentos que no son de terror y, bueno, los cuentos de terror que son los más conocidos, que es los que yo les voy a recomendar. Lean las narraciones de terror o narraciones extraordinarias, no sé cómo, depende, hay muchos títulos, pero aquí les voy a dar otro tip, que es, a veces yo lo que hago es que escucho el audiolibro mientras leo al mismo tiempo. ¿Por qué hago esto? Porque a veces con los clásicos tienden a ser un poco más complejos y a veces me distraigo más fácil, es más fácil que me salga de la lectura porque me está costando más trabajo. Entonces lo que yo hago a veces es que escucho el audiolibro al mismo tiempo y así mi lectura tiene un ritmo constante y no me puedo distraer tan fácil. En cuanto a los cuentos, les recomiendo, si los van a leer en español, que compren la edición de Cortázar. Creo que es de Alianza Editorial, les voy a poner aquí la portada. Sí es más cara, pero es la mejor edición que hay en español de Edgar Allan Poe, entonces les recomiendo esa si quieren acercarse a este texto. ¿Por qué les recomiendo Edgar Allan Poe? Porque creo que es un escritor que realmente logró dominar el cuento. Los cuentos son muy buenos, me encantan los argumentos, me encanta la lógica detrás de resolver los misterios, entonces como es los asesinatos de la calle Morgue.
No les recomiendo que lean todos los cuentos de Edgar Allan Poe porque son muchísimos y algunos no son tan buenos. Compren alguna antología que tenga los más importantes y partan de ahí para poder comprenderlos. Creo que es un libro que vale mucho la pena, creo que también explora muy bien las emociones humanas y además lo que me gusta de estos cuentos, o como yo los leí, es que puedes leer uno y luego la siguiente semana lees otro y puedes ir así dominando un texto que es bastante complejo de una manera que no es tan abrumadora, o sea, no leer todos de corrido, sino uno de vez en cuando y los vas leyendo, vas conociendo un poco más y al final del día creo que las historias les van a gustar mucho. Otro libro dentro de estos clásicos es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Esta edición es la edición básica de Penguin, no es ninguna edición espléndida, pero creo que el texto no requiere que tengamos una edición ultra anotada con 1000 explicaciones. Creo que el texto es bastante sencillo. Este libro también es un libro que habla sobre la existencia humana. Creo que tengo como una tendencia, ya me estoy dando cuenta, pero en este caso lo que me gusta de este libro es que explora como todo lo que tenemos dentro que no queremos mostrar. Es decir, si conocen la historia, les voy a contar un poco, es sobre un doctor que según su manera de ver el mundo, él descubrió la cura para la maldad humana. Y a partir de esto hace un experimento que sale mal, como Frankenstein, y bueno, ya veremos qué pasa con este doctor. Pero lo importante de este texto es que justo están todas estas dicotomías que tiene el ser humano, todo eso que tiene adentro que es monstruoso y que está adentro, se ve expresado, ¿no?, en este libro. Entonces por eso me gusta, aparte creo que es bastante corto. Si ven, les estoy recomendando libros de diferentes longitudes, pero definitivamente creo que este es un muy buen libro para empezar a leer clásicos. Werther y los cuentos de Edgar Allan Poe son buenos libros para empezar porque los cuentos son cortos, este es un libro corto y creo que son historias más fáciles de entender y que también son interesantes. O sea, creo que al final del día estos libros tienen ese factor de quiero saber qué más pasa. Entonces, bueno, otro libro que es de mis favoritos. Creo que este libro lo tengo que releer porque tiene muchos años que lo leí, lo he leído 2 veces, pero creo que me gustaría retomarlo y ver qué más le encuentro. Otro de mis favoritos es El retrato de Dorian Gray. No tengo idea de por qué esto está en tan mal estado. Prometo que no soy tan cruel con mis libros. Creo que probablemente este libro pasó demasiado tiempo en mi mochila cuando estaba en la prepa y bueno, sufrió los daños de estar en una mochila y de estar en contacto con todas las otras cosas. Definitivamente voy a tratar de buscar una mejor edición de este libro. Incluso estaría bien conseguir una anotada. Esta también es la edición clásica de Penguin. Creo que esta edición está en los nuevos clásicos de Alma. Si alguien lee en español, creo que les puede gustar. Son buenas traducciones esas de Alma, las nuevas. Pero el retrato de Dorian Gray, nuevamente tenemos un joven que es muy ambicioso, que es muy vanidoso y que también está dispuesto a hacer todo para lograr lo que quiere. Entonces, y a partir de eso vamos a ver que eso que quiere tiene muchas consecuencias. Este libro es hermoso, por favor, si pueden leerlo en su idioma original, háganlo. No se van a arrepentir de la calidad del lenguaje que utiliza Oscar Wilde. Pero si no pueden, lean una buena traducción, no importa, es un gran libro, es un libro también corto y además la historia se me hace también muy interesante. Creo que al final siempre queremos saber qué pasa. Este también es un muy buen libro para empezar a leer clásicos. Creo que también es un buen libro para reflexionar hasta dónde nos llevan las decisiones que tomamos y que al final no es imposible escapar de lo que hicimos, de las acciones que tomamos y de sus consecuencias. Creo que por eso me gusta tanto este libro, porque realmente vemos el costo de lo que hacemos y cómo nos afecta. Por eso me gusta y bueno, obviamente favoritísimo de siempre. Y por último, voy a hablar de mi clásico favorito de todos los tiempos, que sigue siendo, y yo creo que va a ser por siempre, bueno, quién sabe, no sé. Obviamente, Orgullo y Prejuicio. Esta es la edición que se hizo para la película. Ya sé que a mucha gente no le gusta que la portada tenga la película, pero a mí me encanta, lo sigo guardando. También está un poco ya maltratado. Tengo otra edición más bonita, pero esta es mi favorita porque es la edición con la que yo conocí Orgullo y Prejuicio cuando tenía 14, 15 años. Aparte, esta edición creo que me la trajeron de regalo o algo así. Pero
creo que Orgullo y Prejuicio es un libro muy valioso que mucha gente a veces lo hace menos porque piensan que es literatura para mujeres, que es literatura femenina, que es romántico. Sí, sí es todas esas cosas, pero también es un retrato muy pormenorizado de cómo vivían las mujeres en esta época. Entonces, por eso creo que es una historia tan valiosa y por eso creo que todos los libros de Jane Austen son muy valiosos, porque realmente podemos conocer otra manera en cómo ocurrían las cosas que ahora tal vez a las mujeres modernas se nos hace muy injusto, nos parece a veces demasiado extraño, pero es la realidad, ¿no? Entonces, por eso me gusta. Además de que sí, esta es una de las historias de amor que más me gustan. Y no, tengo muchas favoritas, pero esta definitivamente es la historia de amor, porque es la historia de dos personas que no tienen ningún interés el uno por el otro y que sin embargo las condiciones los van a llevar a estar juntos y los van a llevar a darse cuenta que realmente quizás son más compatibles de lo que pensaban. Y también los personajes creo que están muy bien construidos. Me gusta también la dinámica familiar que ocurre en esta familia, que a veces es, bueno, a mí me hacía enojar a veces, pero que no sé, que tiene algo muy peculiar. Este libro me hace pensar mucho en familia. Entonces, se los recomiendo muchísimo si no lo han leído. Todavía tengo pendientes de leer algunos otros libros de Jane Austen, pero definitivamente de los que he leído, este sigue siendo mi favorito. Ok, ahora vamos a pasar a la segunda parte del video, que es el unboxing de Books Club de septiembre. Entonces, ya les he mencionado 1000 veces, pero si no saben, Books Club es una suscripción mensual en la que tú puedes tener una cajita literaria cada mes, incluye un libro, incluye varias otras cosas y está interesante porque puedes descubrir libros nuevos que quizá no verías o que están fuera de tu zona de confort. Entonces por eso me gusta. Y bueno, vamos a abrir la cajita, vamos a ver qué trae adentro. Uy, esta vez está como muy grande. ¡Wow! Está increíble esto. Esto es como una especie de termo, pero es de metal. Me encanta que sea de metal. Y es para medio litro. La verdad está súper bien. Qué padre que pusieron este mes en la cajita. Y hoy se me cayó todo. Pero bueno, este es el libro que viene. El libro es El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Entonces voy a ir a investigar y ahorita les cuento de qué se trata. Y ahora, antes de que se burlen de mí, ya vi que lo que nos mandaron no es un termo de medio litro, es una coctelera y es para hacer martinis, eso viene explicado aquí. Entonces, bueno, obviamente no sabía porque nunca he bebido un martini en mi vida y no sé, pero bueno, quería que ustedes lo supieran. Bueno, sobre el libro les quiero contar que la escritora es estadounidense y ella se ha dedicado a escribir más que nada este tipo de libros como suspenso, thriller psicológico, y también vivió un tiempo en México. Entonces este libro es el primer libro de una serie que habla sobre Mr. Ripley, que es el personaje principal y que al parecer es una especie de psicópata. Y creo que este libro es como adentrarnos un poco en su mente, adentrarnos un poco en su manera de pensar y de llevar a cabo, supongo, algunas acciones que no son muy correctas dentro de la sociedad. Entonces, se ve interesante. La verdad no sé si es tanto mi género. Me gusta un buen la edición, eso sí, es como de papel, tiene como textura. Pero lo que no me llama tanto la atención es que está traducido, pero igual y la traducción es muy buena. No sé, ya veremos. No estoy todavía muy convencida con las cajitas literarias. Algunos libros me han gustado más que otros. El del mes pasado estaba muy lindo, pero creo que voy a continuar hasta que se acabe el año y ya de ahí haré una evaluación para ver si nos quedamos o no con las cajitas literarias. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Como pueden ver, todavía tengo muchísimos clásicos pendientes. Los que me vienen a la mente así en primera instancia son Drácula. Obviamente no sé por qué no lo he leído, no sé qué estoy haciendo con mi vida, pero está en el top. Probablemente lo lea en octubre, pero la verdad no sé si lo logré. Definitivamente Drácula, Emma de Jane Austen también está. Crimen y Castigo, que ya va a ser mi tercer intento de terminarlo. No lo he terminado de leer. Ana Karenina sigue estando pendiente porque no lo he terminado de leer. También El Conde de Montecristo está en el top. Entonces, lo que me encanta de los clásicos es que es un mundo. Hay muchísimos libros todavía por leer. Hay muchísimas cosas que todavía están pendientes. Y bueno, déjenme sus clásicos favoritos abajo. También, si tienen clásicos escritos en español que les encanten, por favor recomiéndenmelos, porque no he encontrado realmente clásicos en español que me encanten, que me gusten mucho y que me apasionen. Entonces les pido que me dejen la recomendación abajo.
También, por favor, suscríbanse al canal y no olviden darle click a la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que pongo video y seguirme en mis redes. Bye.